que sea en ayunas, tiene que estar por debajo de 110. Y todo lo que le pidan postprandial debe estar por debajo de 140. Todo lo que se salga de ese rango podría estar en una categoría especial de patología del metabolismo del azúcar. Normalmente el diagnóstico de diabetes se define cuando usted tiene una glicemia en ayunas mayor de 126 y cuando tiene una glicemia postprandial o postcomida o postcarga de glucosa de 200. Pero si ustedes escuchan lo que yo estoy diciendo, lo vamos a encontrar en una zona gris, que es el paciente que está entre 110 y 126. Nosotros decimos va hasta 110, pero diabetes es de 126 en adelante. O postprandial, normales hasta 140, diabetes es mayor de 200, pero si está entre 140 y 200, es también una zona gris, y es algunas de las cosas que vamos a tratar. Antes de entrar a hablar de fármacos, por lo menos tenemos que saber dónde estamos parados. Entonces, diabetes mellitus, glicemia en ayuno mayor de 126. Diabetes mellitus, glicemia postprandial o postcarga de glucosa mayor de 200. El paciente que en ayunas está entre 110 y 126 se llama glicemia alterada en ayunas. ¿Correcto? Y el que está entre 140 y 200 post comida o postcarga de glucosa se llama intolerancia a los hidratos de carbono. Esas dos condiciones se consideran prediabetes. ¿Correcto? Un paciente que le llega a uno con una glicemia de 120 en ayunas, si tiene otras condiciones, obviamente la medicina no es número, sino seres humanos. Pero en principio el número aquí cerrado en papel, sin uno mirar el paciente ni nada por el estilo, tiene una prediabetes. Lo ideal sería que no nos quedemos con ese examen, sino que lo repitamos porque está en una zona de duda. Lo mismo pasa con el que tiene más de 140 postprandial. Antes, ¿Cómo se llaman los que en ayunas tienen de 110 a 120? se llama alteración de la glucosa en ayunas. Y el que está en el otro rango tiene una intolerancia a los hidratos de carbono. Como uno tiene que hacer el diagnóstico sobre seres humanos, hay que estandarizar pruebas y estandarizar riesgos. No a todos los pacientes, porque tengan ese número, ya lo vamos a tabular, porque hay unas condiciones de riesgo para que uno sea diabético o no sea diabético. A raíz de eso hemos estandarizado esa prueba que le estaba diciendo, postprandial, postcomida. Eso es diferente para cada uno de nosotros. ¿Sí? A mí me cabe avena, huevo, arepa, al desayuno, queso, y fuera de eso me como una menta cuando salgo. Entonces, eso es una comida distinta que le puede caber a cualquiera de ustedes que son pequeños, que pesan mucho menos y que la mayoría son mujeres que también comen más que uno. Entonces, no es una prueba estándar para los dos. Entonces, por eso se creó la prueba con 75 gramos de glucosa estandarizada para todo el mundo. Entonces, cuando uno pide una glicemia, ya no la pide uno pre y post que le daban a ustedes, le tomaban la muestra, vaya para casa, desayuno y vuelve dentro de 2 horas. Sino que usted en el laboratorio le da una carga de glucosa de 75 gramos de glucosa, que realmente es 1.5 por kilo de peso, pero eso se ha ido estandarizando en 75 gramos. Y esa prueba es la que tiene que dar menor de 200. Si da más de 200, en principio usted tiene una diabetes. No se ve. ¿Qué pasó aquí que no? Entonces, en aras de que nos rinda, estos son los datos que yo le acabo de dar sobre la glucemia básicamente. Glicemia mayor de 200 en una muestra exploratoria o post comida, plasmática en ayunas de 126 miligramos, glucósica plasmática mayor de 200 después de carga de glucosa y una hemoglobina glicosilada, el otro criterio diagnóstico, mayor de 6.5. ¿Qué es la hemoglobina glicosilada? Es una prueba que sirve de diagnóstico ahora, pero que inicialmente se diseñó como una prueba de seguimiento.
Es una prueba que uno de sus diabéticos controlados o no controlados tiene que hacérsela más o menos entre cada 90 a 120 días. El exceso de azúcar que uno tiene en la sangre, tiene azúcar, a la parte de esa azúcar se pega a la hemoglobina. O sea que la molécula de hemoglobina tiene un porcentaje de distintas cosas, de hierro, de y exceso de glucosa. Normalmente el porcentaje de la glucosa en la hemoglobina de un paciente debe estar entre 4.5 y 6.4%. Si ese valor pasa de 6.5%, se considera que el paciente está en el territorio de la diabetes, a la que había que agregarle otras cosas de factores de riesgo respecto a la diabetes. Un glóbulo rojo dura aproximadamente entre 90 y 120 días, por eso hacemos la hemoglobina glicosilada cada 3 a 4 meses en el control de los pacientes. O sea que no tenemos, mientras podemos pedir glicemia todos los días, hemoglobina glicosilada la vamos a pedir cada 3 o 4 meses. Yo le explico a los pacientes que una glicemia es una foto, ¿sí? Están todos con su pinta, elegantes y todas esas cosas. Digo, estos chicos también vestidos, bien peinaditos, con las cejas depiladas. Pero si la tomo dentro de 3 meses tengo otro escenario, completamente diferente. Y entonces hay que tener en cuenta en eso, que como es un promedio, esa hemoglobina glicosilada, porque le suma, si hoy está normal, pues no le mete la hemoglobina. Pero si está bajita tampoco le mete, pero si está muy alta, sí le sube. Entonces corremos el riesgo, cuando la volvemos una prueba estricta para todos los pacientes, que para bajar el promedio a veces hacemos cifras de azúcar muy bajas. Pero eso ya lo vamos a ver ahora que hablemos de tratamiento. Entonces uno hace el diagnóstico de diabetes y luego va a hablar del tratamiento, y es lo que todavía no vamos a mirar esa parte del tratamiento, sino los factores de riesgo para los pacientes. ¿Qué factores de riesgo consideran ustedes que pueden ser, que lo pueden predisponer a cualquiera de nosotros a ser diabético? Sedentarismo, dice Giovanni. La dieta, dice Daniela. ¿Ah? La genética, dice Miguel. ¿Qué más? La obesidad, fuma y juega con el sedentarismo. El primer rumbero que se vuelva diabético por rumbero, humanos hábitos. El alcohol, sí. Hay unos factores de riesgo entre los cuales incluimos principalmente, como en todas las enfermedades metabólicas, ¿cierto? Cuando ustedes tienen una enfermedad metabólica, hay unos factores de riesgo que son universales, así como en la hipertensión arterial, en la diabetes, en el síndrome metabólico, que van a todos, ¿cierto? El componente familiar, ¿cierto? ¿Qué es un antecedente familiar? ¿Qué consiste? Que en la ascendencia de la persona haya los antecedentes de familiares Que te presente enfermedades crónicas. En la ascendencia. Entonces, si tengo una hermana diabética, ¿lo considero como un antecedente o no? ¿Mi hermana? ¿Por qué? ¿Cómo viene la herencia? ¿Ah? No, la herencia viene vertical, ¿cierto? No horizontal. Entonces, el primer grado de consanguinidad de uno no es con los hermanos, es con el papá y la mamá. Y esa herencia debe venir así. Obviamente, como ustedes estudiaron genética, ven que la herencia es una cosa aleatoria y que viene con los genes, los recesivos, los dominantes, y es posible que de 4 hermanos solamente salga uno diabético. Igual si uno tiene un hermano diabético, pues sabe que tiene por allá el gen guardado, sino que no se juntaron 2 recesivos, uno es dominante para uno. Entonces, ese es un factor de riesgo. 2, el sobrepeso, la obesidad. Antes pensábamos nosotros que la diabetes era producida por la herencia. Cuando yo empecé a hacer medicina, uno le preguntaba al paciente, ¿su papá o su mamá es diabético? No, entonces ya uno que casi que borraba el diagnóstico. Porque uno decía, eso viene pegado en la lapa, que tiene ahí marcado porque sus papás no le dejaron plata, pero le dejaron genes. Entonces, diabetes. Ya lentamente, en la medida que se está estudiando la diabetes, han aparecido otros mecanismos de producción de la diabetes distintos de la genética. Entre ellos apareció el más en boga hoy día, el más importante de todos, que es la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina significa que usted puede producir insulina, que es la hormona principal que metaboliza el azúcar, pero que sus tejidos no responden a la acción de insulina.
¿Y quiénes por definición son resistentes a la insulina? Los obesos. La grasa abdominal genera automáticamente respuesta de resistencia a la insulina y casi que en algunos grupos que estudian diabetes consideran a todo obeso un prediabético. Así no tengan antecedentes familiares y todas esas cosas. De manera que todo perímetro abdominal, cuando ustedes ya vayan a hacer su examen físico al paciente, los signos vitales son tensión arterial, frecuencia cardíaca, temperatura, ¿qué más? Frecuencia respiratoria, ya la dije, 4, saturación de oxígeno, ¿y qué más? Y perímetro abdominal, ¿correcto? Todos le tenemos que medir la barriguita, y eso nos sirve para calcular el riesgo para los lípidos, nos sirve para calcular el riesgo para hipertensión arterial, nos sirve para calcular el riesgo de diabetes y el síndrome metabólico. Entonces ya no solamente es coger el pulso y tomar la presión, sino que hay que contar la presión respiratoria. Si tienen un pulso oxímetro, le toman la saturación de oxígeno. A veces pues no hay necesidad, porque un paciente que está bien, que no viene a consultar, que uno clínicamente no lo bien, que no tiene nada capilar. Entonces, yo de hecho hasta hace 1 año y medio no tenía pulso oxímetro. Ahora lo tengo porque me lo exigen para la habilitación en el consultorio, pero no, igual no se lo pongo a todos los pacientes. Si tiene un buen llenado, está rosadito y todo eso, uno supone que está saturando. Bien, entonces esos factores de riesgo, como la medicina es de seres humanos y no de números, que no es matemática ni física. Si uno tiene una glicemia alterada de ayuda, o tiene unos niveles de glicemia, hay que sumarlo a estas cosas. Yo tengo una paciente sedentaria que fuma, que es obesa, que tiene papá diabético y tiene glicemia de 120, lo más seguro es que esa paciente claramente es una prediabética y lo más seguro si no hacemos algo de modificación dentro de 1 año o 2 años será una diabetes declarada y hemos perdido tiempo para hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿por qué tenemos diabetes entonces? Porque tenemos un mal metabolismo del azúcar y ese mal metabolismo se nos da por todos los factores que pasan en cualquier cosa. 1, por exceso de producción de azúcar, por exceso de ingesta de azúcar, por resistencia a la insulina, por deficiencia en la producción de insulina, por cero insulina, ¿cierto? Que sería el caso de la diabetes tipo 1. ¿Cierto? Nosotros vamos a hablar esencial y principalmente de la diabetes tipo 2. ¿Cierto? La diabetes tipo 1 es ausencia completa de insulina, entonces no hay cómo hacer ese metabolismo. Y eso nos ayuda a que clasifiquemos la glicemia en diabetes tipo 1, tipo 2, diabetes gestacional y diabetes insípida. Esta diabetes tipo 1 tenemos algunas características en cuanto a su componente genético, en cuanto a los factores autoinmunes que pueden ser marcadores para diabetes tipo 1. Entonces, ¿por qué se le sube la glicemia a uno? Estando bien, uno está perfecto y mañana puedo resultar que me haga un examen aleatorio. Rara vez los niveles de glicemia para diagnóstico son así como tan claros que el paciente llega diciendo: doctor, yo tengo diabetes porque tengo esto y esto y esto, porque muchas veces es simplemente un hallazgo de unos exámenes, de una prueba, un examen aleatorio que uno hace y le resultó el paciente con 180 o alguna cosa y uno va a construir el diagnóstico, porque ya la gente cada vez sabe más, entonces ya no consultan tan tardíamente. Casi siempre antes uno diagnosticaba al paciente porque le llegaba con sed, con orinadera, con visión borrosa, con pérdida progresiva de peso, la gran tríada de poliuria, polidipsia y polifagia. Ya eso no nos llega. Sin embargo, sigue llegando. Yo hace poco tuve un muchacho de 34 años, ingeniero, y llegó 3 meses con decaimiento, ya veo poquito, he perdido peso, tenía 350 de glicemia, inadmisible en pleno siglo XXI que eso hubiera pasado si fuera eso con seguridad social y con todo eso. ¿No? Es falta de, la gente no piensa mucho en las cosas de la salud. Entonces, ¿qué pasa? Usted puede tener incremento en la producción de glucosa a nivel hepático. El páncreas no produce suficiente insulina, hay aumento de la producción de glucosa en sangre, los receptores para esto, ¿sí?, no hacen conexión para que la insulina actúe sobre eso, y a nivel del tejido periférico, ¿sí?, tenemos resistencia a la insulina, a nivel muscular que es donde tenemos que proyectar el azúcar. Entonces la grasa
no deja que eso no funcione y se nos acumula y se nos capta y tenemos esos aspectos. ¿Dónde está la insulina? En los islotes, las células de los islotes de Langerhans, ¿cierto? Que aumenta su producción de glucagón, aumenta la producción hepática de glucosa, genera hiperglicemia, ¿sí? Disminución de la captación de glucosa con la resistencia a la insulina, y tenemos el paciente diabético. Entonces, esencialmente lo que tenemos es un paciente con baja producción de insulina, con aumento de la producción hepática de glucosa, se llama gluconeogénesis, y con resistencia a la insulina. Y esos son los focos a donde va dirigido el tratamiento. Todos los tratamientos de diabetes van dirigidos, unos a aumentar la producción de insulina, otros a disminuir la resistencia a la insulina, otros a disminuir la producción de insulina por el hígado, y otros a aumentar o a bloquear enzimas que afecten el glucagón y otras sustancias que estimulen la producción de insulina. Entonces, uno lo que va siempre es a tratar de optimizar la insulina, ya sea garantizando la producción o disminuyendo la resistencia o disminuyendo el consumo de azúcar. Esos son los focos a donde tenemos que dirigir los tratamientos, ¿cierto? Esto va en torno a lo mismo, ¿cierto? Aumenta ácidos grasos libres circulantes, los músculos reducen la captación de la glucosa, el hígado y el riñón aumentan la producción, ¿cierto? Acá no la cogemos, acá aumentamos y acá disminuimos la insulina. Todo eso conduce a que el azúcar va a estar muy alta, normalmente, porque tenemos todos los frentes alterados. Mucha producción de glucosa o mucha ingesta, poca producción de insulina y mala captación por el tejido del músculo, más la grasa que nos está generando resistencia. Y estas son las condiciones que nosotros vemos que nos pueden generar resistencia a la insulina, porque todas estas nos van a generar alteración en la respuesta a esto. Y entonces empezamos por la obesidad central, por la alteración de los líquidos, ya lo vimos, ¿cierto? Por la alteración de la fibrinolisis, por la enfermedad vascular y endotelial, daño renal, elevación de ácido úrico, ferritina elevada, esteatosis hepática, síndrome de ovario poliquístico. Todo esto va constituyendo componentes del síndrome metabólico de aumento de la resistencia a la insulina. Entonces, cuando nosotros recibimos a esos pacientes que van a que nos miren por su obesidad, yo qué hago para bajar de peso, uno alegremente le puede ir mandando cosas para bajar de peso. O vaya, haga dieta y ejercicio, así como alegremente, porque el paciente puede tener una enfermedad metabólica que nosotros podemos medir. A ese paciente tenemos que saber cómo está su triglicéridos, tenemos que saber cómo está su insulina. En las mujeres es muy frecuente, las niñas con alteraciones de su ciclo menstrual, ¿cierto? Con dismenorrea, con alteración de algunas de sus características sexuales secundarias, que tienen un ovario poliquístico, y es una condición que lo puede predisponer en una resistencia a la insulina. Entonces, esos pacientes, para hacer su diagnóstico, hay que hacerle niveles de glucosa y también hay que hacerle niveles de insulina. Entonces, ¿para qué más nos van a servir los niveles de insulina? Esa es la definición de resistencia a la insulina. ¿Qué pasa si tengo una insulina normal? ¿Cómo va a estar el azúcar? ¿Ah? Normal, sencillo. ¿Y qué pasa si tengo alta insulina? ¿Qué debería pasar con el azúcar? Bajar. Si tengo poquita insulina, debería subir. Entonces, si uno tiene insulina alta y glicemia baja, ¿qué significa? No está actuando la insulina. Es resistencia a la definición numérica. La resistencia a la insulina es insulina elevada y glicemia alta o normal. Porque no está, debería bajar, pero no baja. No me equivoqué ahí diciendo. Si tengo normalmente, si yo capto bien la insulina y no tengo resistencia, si me dan una dosis extra de insulina, se me baja el azúcar. Pero si tengo resistencia a la insulina y me dan una dosis alta o tengo niveles altos de insulina, la glicemia, ¿cierto?, es alta normal o alta. Eso indica que está resistente a la insulina. Esa pregunta la apliqué a las de terapéutica y la puse en el examen y se pasaron a echar un poco de carreta, pero no dijeron lo que tenían que decir. O sea que la puedo preguntar aquí para ver si es un efecto de clase o de qué.
Todo esto, miren lo que hace la diabetes. La diabetes está definida como una enfermedad metabólica, pero también está definida como una enfermedad vascular. De hecho, cuando la última conferencia que estuvimos aquí, estuvieron hablando de unos nuevos antidiabéticos, y ya el manejo no lo están haciendo, parte de los expositores eran 3 cardiólogos, porque se ha convertido la diabetes en una enfermedad cardiovascular. Es el factor de riesgo más importante para desarrollar enfermedad cardiovascular, enfermedad cerebrovascular o enfermedad renal por los trastornos circulatorios, ¿cierto? Todas estas cosas que estamos diciendo respecto a la resistencia a la insulina terminan en arteriotrombosis. Ya dijimos que la arteriotrombosis es lo que nos genera los infartos, es lo que genera los ACV, o sea que la diabetes no solamente se trata de bajar el azúcar, sino de evitar sus consecuencias. El manejo de la diabetes, la meta de uno, no debe ser que tengo la hemoglobina glicosilada, así como dijeron, de 6 y pico, pero después de tener falla renal, ¿sí? O se le infartó porque no controló los otros factores de riesgo. Entonces la diabetes hay que tratarla como un todo y no como un... Cuando le da gripa, que se le da amibiasis, que trata la amibiasis y listo. Pero el diabetes tenemos que tratar todo lo que está en torno de la diabetes. Todos los factores que dañan la pared de los vasos sanguíneos y como la diabetes daña la íntima del azúcar, entonces estamos muchas cosas que los pacientes no se nos van a morir en coma diabético, sino que se nos van a morir infartados o en falla renal o amputados o van a quedar ciegos, porque afecta toda la micro y la macro circulación. Mire todo lo que pasa cuando uno tiene problemas con el azúcar, ¿cierto? Si usted la trata bien, hay menor riesgo cardiovascular. A veces la trata bien, pero la enfermedad tiene su historia natural. El concepto de historia natural lentamente ha ido desapareciendo, porque se supone que para eso estamos los médicos, ¿no? Para que no exista historia natural de la enfermedad, sino que la podamos interrumpir en alguna parte de su camino. Ustedes se acuerdan de eso, ¿cierto? De prevención, promoción, enfermedad secundaria, terciaria, y rehabilitación y muerte. Se supone que no debemos, todos vamos a morir, pero donde podamos interrumpir razonablemente es el punto, ¿cierto? Los que no consiguen los objetivos glucémicos les va a ir peor que a los que los consiguen, a pesar del tratamiento. No nos podemos castigar nosotros, no caen las cosas bien. Y la historia viene demostrando que antes usted manejaba el paciente con un solo medicamento. Ahora es muy raro el paciente de cierta antigüedad que no tiene 2 o 3 medicamentos para lograr un buen control. Antes, ¿por qué usábamos uno? Porque no conocíamos sino la insulina y los derivados de la insulina. Ahora que vemos tantos mecanismos de acción, vemos que si tapamos 2 rotos por aquí, se nos quedan abiertos otros que nos pueden empeorar la patología. Un tratamiento efectivo puede estar limitado por el aumento de peso y por los episodios de hipoglicemia, lo que les decía al principio. Si uno se obsesiona con los números, puede terminar generando bajas de azúcar muy importantes, que son aún más dañinas que un episodio de elevación de azúcar, porque el cerebro vive de la glucosa. Y si usted la baja mucho, va a tener consecuencias sobre el sistema, sobre las neuronas que son lentas de recuperar. Y obviamente uno empeñado en disminuir la resistencia a la insulina, pero el paciente traga y se mantiene gordo y no se mueve, obviamente es un ejercicio que no tiene ningún objeto. ¿Cuál es el objetivo? Quitar los síntomas, evitar eventos agudos, evitar la hipoglicemia, retrase o evite las complicaciones microvasculares y mantener buena calidad de vida. ¿Cuáles son las complicaciones microvasculares? Daño en los vasos pequeños, la accidente cerebrovascular, los trastornos de perfusión en las extremidades, el daño a los vasos que van a los nervios, ¿cierto? Que es lo que va a generar todo lo que ustedes han oído. Es que yo no tengo diabetes porque me corté y cicatricé bien. No, y yo me toco y me duele. Claro, porque es que eso no es al principio, eso es un daño que va avanzando progresivamente y a los pacientes, salvo casos excepcionales, no se quedan ciegos al año de tener diabetes. Con el paso del tiempo y no hacemos las cosas bien, vamos a tener muchos pacientes con amaurosis o con falla renal. Las unidades renales viven llenas de diabetes, de diabéticos
que no se controlaron adecuadamente. Esto y uno tiene que plantearse a los pacientes desde el día que empieza el tratamiento. Mira, la diabetes es esto y tiene estas cosas. El tratamiento dirige a esto y a esto. Y el resultado debe ser que a usted no le pasen estas cosas tempranamente. Por eso hay que diagnosticarla temprano, que tarde. Obviamente, si a un tipo de 75 años le diagnostican diabetes, las consecuencias posiblemente no van a ser tan catastróficas como si a cualquiera de ustedes, yo le digo a sus 25, a sus 28 años, 30 años es diabético y va a vivir 50 años con el estigma de una diabetes. Entonces, esas cosas, por eso el diagnóstico y los cambios de estilo de vida y la mejoría de los factores de riesgo es lo que nos va a decir cómo le va a ir a nuestros pacientes. Y uno tiene que comprometer con el paciente. Yo le digo a mis pacientes, vea maestro, si usted se infarta haciendo lo que yo digo, poniéndonos de acuerdo y todo eso, y se infarta, posiblemente es mi responsabilidad, porque o no sabía lo que estaba haciendo, o usted no me creyó, ¿sí? O yo no lo convencí de lo que tenía que hacer, o usted incumplió. Entonces somos los dos en ese negocio, por eso hay que estar citando periódicamente y entender uno de lo que está hablando. Muy elegante, pero con un futuro muy voluptuosa, pero posiblemente. Entonces, ¿por dónde empezamos? Esta materia llama farmacología, pero la medicina no solamente son medicamentos, la medicina es un proceso integral y parte del tratamiento. Incluye modificaciones del estilo de vida, paren estas cosas, control de los factores, glicemia, lípidos, presión arterial, los factores trombóticos. En la guía de la Asociación Americana de Diabetes, en pacientes con alto riesgo recomienda tomar aspirina para el efecto antitrombótico. Pero ese punto lo vamos a ver más adelante de todo lo que vamos a hacer con ellos. Entonces la idea de esa diapositiva es que no solamente es tratar el azúcar como actividades que vamos a ver, sino que es tratar los factores de riesgo. Si el paciente tiene el colesterol alto, si el paciente tiene la presión arterial alta, si el paciente fuma, si el paciente es sedentario, eso es mucho más importante al principio del tratamiento que darle un medicamento. Se le da cualquier medicamento, pero usted sigue con su hábito, no cambia nada de eso, estamos en MFT llamado. Entonces, ¿cuáles son las macrovasculares? Enfermedad coronaria, enfermedad cerebrovascular y enfermedad arterial periférica. Retinopatía diabética, nefropatía diabética, neuropatía diabética, son las microvasculares. Todo eso le puede pasar a un paciente diabético. Entonces puede tener infarto, ACV, obstrucción arterial, y puede tener retinopatía, alteración de la función renal con los datos que ven ahí, neuropatía diabética y todos los signos que implica la neuropatía diabética son los pacientes que van a terminar posteriormente amputados si no nos ponemos las pilas. Y esto es lo que le decía, cambien los estilos de vida, ¿sí? No solamente la dieta. Yo no volví a comer azúcar, pero tampoco hice ejercicio, sigo fumando. Entonces es un tratamiento integralicista, siempre en eso. Los fármacos son muy importantes, son absolutamente indispensables, pero es mucho más indispensable el cambio en la mentalidad y en la actitud del paciente frente a la diabetes. Esto es lo que ha venido ocurriendo y por eso tenemos esta epidemia de diabetes tan grande. El progreso que trae a uno consigo una cantidad de cosas, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaba en el siglo XX? Uno jugando se gastaba 900 kilocalorías al día. Ponía a jugar con los amigos, pelota, pero ahorita en el siglo XXI, ¿sí? Con televisión, Nintendo, Box, no nos gastamos sino 310, pero nos seguimos comiendo las mismas 2000 calorías. ¿Sí? Mire cómo nos va la modernidad. Comprar por la calle, ¿sí? Y comprar en grandes superficies. Cuando no había supercentros comerciales, usted iba por la Tercera, aquí compraba el calzoncillo, allá al frente tenía que pasar las medias, no, mira, allá a 2 cuadras están tal cosa, entonces usted se caminaba media ciudad para conseguir tres pendejadas. Ahora no hablan del centro comercial, ¿sí? Entonces nos gastábamos 2.500, ahora nos gastamos apenas 1.500 con estos estilos de vida
y así por el estilo, ¿cierto? Tender la cama, ¿cierto? Pero a usted ya no les toca eso, para los que nos tocó, tender la cama era, para las mujeres era más fácil, pero son mucho más hábiles para eso. Pero son 575 kilocalorías. Mire todo lo que tiene que hacer, mira. ¿Sí me entiende? Pasarse para este lado de la ecuación. ¿Ya? En cambio ahora, tiran el edredón ahí, el cubrecama y ya listo y no gasta nada de calorías. ¿Cómo se lava la ropa? La ropa se lavaba a mano en la casa de uno. Ahora se echa a la lavadora y chao pescado. ¿Sí? Los carros ahora. Antes no había dirección hidráulica, entonces uno para hacer una curva estaba ahí. Alguien montó alguna vez en Renault o en Twingo. Esa vaina es un gallo hacer una curva cerrada. Ahora no, ahora con la hidráulica usted le pone el dedito, ya fuera de que va sentado ya no gasta calorías. Y esto es un factor de riesgo para volverse uno obeso, para generar resistencia a la insulina. ¿Correcto? ¿Ah? ¿En buceta? También. Caminen. Recomiendan, por ejemplo, le dicen a uno en las estrategias, al que no le gusta hacer mucho ejercicio. Si viene para la universidad, pues bájese en la quinta con 42 y se viene a pie. No espere el bus que lo traiga aquí en la puerta. Ese tipo de cosas, sí, bájese 3 o 4 cuadras antes. No coja el bus en la primera parada, camine hasta la otra, que todo eso va sumando consumo calórico. Bueno, hay datos que hay que considerar si uno necesita ahorrar consumir calorías. Normalmente uno debe mantener un equilibrio entre lo que come y lo que gasta, como todo. Si usted le dan 50.000 pesos de mesada a la semana, no se las puede gastar el lunes, y el resto de la semana ni tiene que racionalizar el consumo de los 50.000 pesos a 10.000 pesos diarios, 15.000. Lo mismo pasa con la actividad de uno tiene que comer tantas calorías como las que se gastan. Pero si quiere bajar de peso, tiene que tener un balance negativo. Gaste más que las que se traga. Si se comió 1.000 calorías, ¿sí? Trote hasta que se gaste 1.500, o camine, o para que usted tenga un balance negativo y por lo menos no aumente de peso. ¿Sí? Por lo menos no aumente de peso. Entonces ya es en los países donde hay sensibilidad sobre esto. Ahorita en diciembre vinieron mis nietos que viven en España y todo yo hasta me molestaba con mi hijo porque todo lo que uno le iba a dar le echaban la miradita de cuántas calorías y cuántos carbohidratos tenía la vainilla. Pudieron usted allá, pero aquí no me lo... Aquí es un maltrato porque por eso estilo chicano y mirando, pero eso es positivo. Esos muchachos no toman gaseosa, no toman nada de esas cosas y no les hace falta. Eso está bien, claro, pero aquí no tenemos todavía esa cultura y deberíamos adquirirla. Sí, ustedes, sobre todo, que son los que van a tratar a las nuevas generaciones, y las enfermedades que van a tratar son las enfermedades infecciosas y son las enfermedades metabólicas. Las infecciosas por el mal uso de los antibióticos y las metabólicas por los malos hábitos de la cultura occidental. ¿Qué tenemos ya saliéndonos de cuántas? 70. ¿Por cuánto? ¿Por todo el frasco o por 5 decilitros? ¿Seguro? Eso tiene que sumarlo. ¿Sí? Más ahí sentaditas no están gastando ni uno. ¿Sí? Y almuerzan como 800 calorías, entonces tienen que ir sumando y a ver cuántas se gastan. Entonces, saliéndonos del territorio de la medida no farmacológica, entramos a los tratamientos farmacológicos. Y los tratamientos farmacológicos tienen dos objetivos: aumentar la producción de insulina o mejorar la acción de la insulina en los sitios que dijimos. Entonces mejoramos la acción de la insulina, disminuyendo la resistencia, pero también hay unos que aumentan la producción de insulina o que limitan la producción de glucosa o la absorción de la glucosa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para manejo y a dónde actúan
los medicamentos, ¿cierto? Ahí los medicamentos los van a actuar favoreciendo, por ejemplo, el vaciamiento gástrico, o sea, limitando la absorción. Recuerda, cuando uno come azúcar, tiene que llegar en una forma de polisacario y luego baja a disacario para ser absorbido. Si el tránsito intestinal es más o menos rápido, la absorción no alcanza para eso. Tratar la resistencia a la insulina, como disminuyendo de peso, haciendo ejercicio y con medicamentos. Aumentando la producción, controlando el aumento de la producción hepática de glucosa, por el mismo efecto que hacemos acá en la resistencia a la insulina. El aumento de la secreción de glucagón, ¿cómo lo controlamos? Recuerden que aumentamos glucagón, aumentamos hiperglicemia y tenemos medicamentos para eso que ahí están mencionados. Aumento del apetito. Uno come mucho, ¿cierto? Pues posiblemente se va a volver obeso y posiblemente va a ingerir más azúcar. Entonces hay medicamentos que nos ayudan, los análogos del LP1, a dar la sensación de saciedad y le ayuda al control de la dieta de los pacientes. Los estimulantes de la producción de insulina o dar análogos de insulina o medicamentos que estimulen la producción, y las alteraciones del efecto incretina, que también nos ayuda al aumento de la producción de insulina, y los que inhiben la absorción de los carbohidratos a nivel gástrico. Entonces miren que tenemos una playa de medicamentos para tratar a los pacientes, y el arte del asunto que nos hace diferente de los droguistas, el señor que le llega a la farmacia y viene para algo para la diabetes y le venden una metformina, es que tenemos que seleccionar qué es lo que necesita el paciente nuestro. Entonces una cosa es un paciente, ¿cierto? Sin peyorativo. Alguien bien delgadito como el doctor Jean-Pierre, por ejemplo, frente a Julián, ¿cierto? Que llegan con la misma con la diabetes. ¿Le vamos a dar el mismo medicamento a los dos? Es tendido, o podría ser según las circunstancias, según sus factores de riesgo y todo, pero uno tendría que sentarse a pensar si será lo mismo darle a él 1000 miligramos de metformina o de una sulfonilurea frente a dárselo a Jean-Pierre, o la dosificación, ya que no es un fenómeno automático, no es como meter los datos allá, sacar la diapositiva y decir, uy, diabetes, primero metformina, entonces metformina 20, sino que es seleccionado según cada paciente. Entonces tenemos, mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 líneas de tratamiento para el manejo del azúcar, y el deber de uno es seleccionar el mejor para su paciente y saber que cuando se agote uno, nos toca adicionarle otro o cambiarlo por otro y saber por qué se lo vamos a cambiar. Esto ha sido una revolución para uno que ya es un médico viejo, que le cuesta a veces muchos cambios. Yo me crié con insulina y con sulfonilurea, que son estimulantes de la producción de insulina. No había más. Entonces uno formulaba glutamido o formulaba insulina. Entonces entrar y el chip era, no teníamos en cuenta todo esto que yo les estoy diciendo, sino azúcar alta, y conciliábamos con el azúcar alta. Entonces llegaban los pacientes que empezaron por 300 y pico y llegaban con una glicemia de 200. Como no teníamos globina glicosilada, y el paciente uno lo dejaba aquí. No sabía tantas cosas sobre eso que hemos venido aprendiendo, y que posiblemente ustedes ya van a hablar de bombas de insulina y de otras cosas, pero esto igual hay que saber, ¿cierto? Entonces, ¿cómo actúan bajo esa premisa que acabamos de dar los antidiabéticos orales? Unos que disminuyen la absorción de la glucosa, que son este grupo; otros que disminuyen la resistencia a la insulina, que son este grupo; los que afectan la producción de glucagón, que son los de este grupo; los que estimulan la producción de insulina cuando hay deterioro de la formulación de la beta del páncreas; y los que tenemos insuficiencia crónica de las células pancreáticas para la producción de insulina. Entonces tenemos 5 grupos de medicamentos, aparte de la insulina y los análogos de la insulina. Entonces estamos hablando de alrededor de 12 o 15 productos farmacológicos que nos pueden servir para el manejo del azúcar. Y entonces mientras más salga, más nos complicamos, ¿cierto? Cuando hay tantas cosas, para una misma cosa tal vez ninguna sirve. O cuando hay una sola que sirve para todo, pues tampoco sirve. Uno tiene que ir con pinzas sobre esto.
Entonces, aquí esta diapositiva muestra los grupos. Perdón. Señora. ¿No hay abajo ni Rinay? Mande la Rinay y la citología. Listo, gracias. ¿Ya hablo con él? Bueno. Qué pena. Tengo un hijo enfermo y... Los antidiabéticos pues actúan en distintos. Tenemos los insulino sensibilizadores, que es sinónimo de disminución de la resistencia a la insulina. Si yo soy resistente, entonces me dan un sensibilizador, y el principal grupo son el grupo de la biguanidas, la biguanida más importante, y es la transversal a todos los manejos de la diabetes, es la metformina. Biguanida es la metformina, ¿cierto? Que actúa, que disminuye la producción hepática de glucosa, que disminuye la resistencia a la insulina y que aumenta la captación de glucosa por el músculo, y por todos esos tres mecanismos disminuye la hiperglicemia. Tiene una característica importante, es un normoglicemiante, no es un hipoglicemiante. Entonces el riesgo siempre que usted está tratando la diabetes tiene que cuidarse de las bajas de azúcar. Exactamente, disminuye la resistencia a la insulina a nivel del tejido adiposo y aumenta la captación de glucosa por el músculo. Aparte, que no está mencionado ahí, que a nivel intestinal también disminuye la absorción de la glucosa. Por eso es un medicamento que es transversal a casi todos los esquemas que usted coja. La metformina va con todo. Se la puede combinar con insulina, con incretinas, con sulfonilureas, con cualquier aire, o la puede usar sola. Usualmente empezamos con metformina sola en los pacientes que tienen indicación. Y otro grupo, que son las tiazolidinedionas, ¿cierto? Que tienen más o menos el mismo efecto, pero que fueron un boom muy importante hace 20 o 25 años, pero fueron suspendidas del mercado. ¿Sí? La primera era la dosiglitazona, que funcionó muy bien y la formulamos como por 2 o 3 años, hasta que en España reportaron una serie de muertes asociadas a la glitazona, y realmente salieron del mercado, y solamente contamos ahora con la que ustedes ven ahí, que es pioglitazona, que también tiene efecto de disminución de la resistencia a la insulina y de aumentar la captación de glucosa por el músculo. Pregunta. Aparte de todo lo que nos dijiste, que aumenta o disminuye Disminuye. la Por eso uno de los principales primeros efectos de la metformina cuando usted empieza a tomar es que el paciente empieza a sentir mucha plenitud abdominal, ¿cierto? Porque igual para frenar eso también disminuye la absorción de grasa, contribuye a disminuir de peso por esa misma razón. Entonces la gente, aunque no absorbe esa grasa y azúcar, tiene deposiciones muy copiosas y grasosas y tiene sensaciones de llenura persistente, y a veces hay que cambiar el medicamento porque el paciente no tolera esa molestia gástrica. El siguiente grupo, el que usamos durante toda la vida, hasta hace 20 años, fue los secretagogos de insulina. Secretagogos quiere decir estimulantes de la producción de insulina. Y ese grupo es de las sulfonilureas. ¿Qué hacen ellos? Aumentar la producción de glucosa. ¿Cuál es la condición sine qua non para que usted pueda dar eso? aumenta la producción De insulina. Las sulfonilureas. Estimulantes de la producción de... Eso. Como usted no está produciendo, claro, el páncreas no está produciendo suficiente insulina. Entonces le damos un medicamento que exprime esas células del páncreas para que se produzca insulina. Entonces, ¿en cuál caso no la podríamos utilizar nunca? ¿La qué? No. El diabetes tipo 1, porque no hay insulina, no hay páncreas produciendo insulina, entonces ahí no va a poner un estimulante porque es que no tiene a dónde exprimir el motor. Si no hay motor, usted va a pensar ahorita. Esa es más o menos
el símil que podríamos hacer. Entonces tenemos dos condiciones en que no podemos dar sulfonilo. Una, diabetes tipo 1. Y dos, si yo le estoy dando insulina al paciente. Usted combinar insulina más un estimulante de insulina, ¿qué está haciendo? Claro, automático, cantado. ¿Sí? Si queda claro, me dice, si no, pregunte. Llevamos dos grupos. Uno, biguanidas, disminuyen la captación hepática de glucosa, disminuyen la resistencia a la insulina, aumentan la captación de glucosa por el músculo y disminuye la absorción de azúcar y grasa en el intestino. Dos tenemos ahí, que son la metformina y la tiazolina de ionas. No le va a causar hipoglicemia. De hecho, en algunos momentos, antes de que hubiera medicamento mejor, se usaba dosis baja para bajar de peso. Como no tiene usted el riesgo de hipoglicemia, pues está muy tranquilo en ese sentido. Pero recuerde que en medicina no todo es blanco y negro, hay grises y hay pacientes, somos muchísimos millones de seres humanos y falta que al de uno, el que está viendo uno tiene otra cosa y es una hipoglicemia, o no volvió a comer en la semana y usted debe de glucosa. No es tan, si hay que contar con el paciente y con los hábitos. Ahora todo el que quiera adelgazar, entonces se le mete la dieta de lo que usted quiere, y fuera de eso le clavan metformina, para aquí vamos. No es, pasa eso que le digo, pero no es una conducta que debamos asumir, ¿correcto? Si fuera por eso yo ya no tendría esa panza. Entonces dijimos, estos dos, los secretarios tenemos dos grupos, las sulfonilúreas que les acabo de decir y que tienen generaciones. Observen aquí que yo les hablé de la glibenclamida, es la primera y la única sulfonilúrea que hubo durante mucho tiempo, era con la que nosotros trabajamos, yo empezaba a ejercer. Glibenclamida todavía existe, pero realmente está en desuso por su alto riesgo de producir hipoglicemia. Hay que recordar que muchas de estas cosas que uno viene a decir aquí son estudios mundiales de la gente que yo me acuerdo, pero uno no se puede olvidar que vive en Ibagué, Colombia, Sudamérica, y posiblemente trabajan en sitios donde los pacientes no pueden hacer dieta, donde el nivel cultural es pobre, donde los pacientes no saben leer mucho y no siguen la fórmula que ustedes dan, ellos van a seguir la dieta. Entonces, un medicamento que estimule mucho la producción de insulina en una familia pobre que a veces a duras penas hace 2 comidas al día, el riesgo que hay hipoglicemia es muy alto. Por eso la glibenclamida nos generó mucho problema, porque la formularon para todo el mundo indiscriminadamente, porque tampoco teníamos otra cosa. Pero después de eso, a raíz de eso, han aparecido otras sulfonilúreas como la glipsida, la glicacida, la glimepirida, que tienen los mismos efectos, pero son menos hipoglicemiantes que su par. Y uno sí puede seguir usando sulfonilúreas con cuidado y debe preferir una de la segunda generación para esto. Pero no es que uno no pueda usar sulfonilúreas solamente, porque es que no todos los diabéticos son obesos. En un paciente, siguiendo aquí con que era el doctor Jean-Pierre, delgado que resulta diabético, uno tranquilamente le puede dar sulfonilúrea, porque esos pacientes no peso. Si tuviera mucho peso, como a Julián le daría metformina, pero y si uno quiere ser bien juicioso, le hacen unos niveles de insulina antes. Y si yo veo, venga, tiene altos niveles de insulina, y tiene una potencial resistencia a la insulina por los niveles de azúcar, pues le doy una metformina a mí. Pero si tengo una insulina que está normal o baja, te puedo dar una estimulación de la producción de insulina en un paciente que no tenga enfermedad pancreática. El otro grupo disminuye la absorción de la glucosa y son los inhibidores de la alfa-glucosidasa, que lo que hacen es impedir algo así como lo que dijimos de la metformina, la absorción de la glucosa a nivel intestinal. O sea que es un medicamento que debemos usar cuando
el paciente come, usualmente postprandial, que es cuando está el azúcar en el intestino y en el estómago, entonces le damos un inhibidor de la alfa-glucosidasa. Y tenemos los que tienen efecto incretina, ¿cierto?, que actúan sobre dos hormonas que estimulan la producción estimulan la absorción de la glucosa y la producción de insulina, que son los incretinomiméticos y los potenciadores, o sea, los similares a las incretinas y los que aumentan la acción de las incretinas. Uno es el exenatide y la linaglutida, y el otro grupo es el de las gliptinas, que son las 4 que están ahí, y las 4 las tenemos en Colombia, y las 4 vienen individualizadas o usualmente vienen combinadas con metformina. Son unas hormonas que actúan sobre el glucagón y inhiben una enzima que se llama DPP4, que bloqueaba la acción de la insulina, pero que al usted tenerla ya la libera y permite que usted disminuya en los niveles de azúcar. O sea que potencialmente, al estimular un poquito la producción de insulina por este efecto, también pueden producir hipoglicemia, pero en menor medida que la sulfonilurea. ¿Correcto? Entonces tenemos dos grupos que actúan sobre la incretina, los similares o iguales y los estimulantes de incretina. Vildagliptina, saxagliptina, sitagliptina y linagliptina. Todos tienen un efecto similar. Había un estudio que decía que en confusión renal alterada, el único que servía, que no había que modificar la dosis, era la linagliptina, que el paciente de diabetes con enfermedad renal le daban metformina linagliptina, pero ya se demostró que todos funcionan más o menos lo mismo, independientemente de la función renal. Lo que varían en ellos es las dosificaciones por la presentación que traen, ¿cierto? Unos vienen de 50, otros vienen de 20, pero todos se pueden actuar o solos o combinados con metformina. De hecho, ya la mayoría de los tratamientos los damos combinados, una incretina con una biguanida, para lograr los dos efectos. Por un lado, disminuyo la resistencia, por otro lado, aumento la producción de insulina y tengo más o menos bien controlada la diabetes. Aquí viene todo lo de la metformina, ¿cierto? No produce hipoglicemia, no aumenta de peso, disminuye la glicemia basal, mide el porcentaje que disminuye la hemoglobina glicosilada, disminuye el colesterol y los triglicéridos porque no deja absorber la grasa a nivel intestinal, inhibe la producción hepática de